de Cristo. Además, los apóstoles están dispuestos utilizando esta proporción. Pero el número de oro no tan solo impregna sus cuadros, también se esconde en algunas de sus insólitas declaraciones. Había una especie de conferencia de prensa y preguntaron a Cocteau, si se hubiera quemado el Museo del Prado, ¿qué hubiera salvado usted? Y dijo, mirándome a mí, quieren decir eso, Dalí no puede hacer mejor, pues yo me hubiera salvado el fuego. Y entonces yo, como que soy un poco teatral, hice ver que reflexionaba un poco, que ya lo tenía pensado, y dije, pues Dalí se llevaría nada menos que el aire, y específicamente el aire contenido en las meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe. ¿Cómo consigue el movimiento de ese aire en esa estancia? Pues lo hace apoyándose en el desarrollo de una espiral áurea, la espiral de Durero, que entra por la ventana y acaba en la paleta y el pincel de Velázquez. En algunas de sus originales apariciones utiliza animales y vegetales que también contienen el número de oro. En cuanto al erizo, si nosotros le quitamos todas las púas que le protegen, ¿no?, y que forman parte de él, queda a la luz una estructura pentagonal muy clara en cuanto al crecimiento de este animal. En esta disparatada aparición también se encuentra el número de oro. Si dividimos la altura de la alcachofa entre su anchura de una sección de este fruto, aparece un número que está comprendido entre el número de oro y su raíz cuadrada. Pero también lo podemos ver observando la disposición de las distintas hojas. El Dalí showman, el Dalí pintor, el Dalí divino. Todos los Dalís que conocemos aplican de un modo u otro las proporciones del número de oro. Adiós. Adiós, muchachos. ¿Y qué me dices de las galaxias? De las leyes que rigen las espirales en las galaxias. Muchas galaxias tienen formas espirales. Por ejemplo, detrás de ti puedes ver la galaxia M51 con esta forma. Muchas galaxias, incluida la nuestra, la Vía Láctea, tienen forma espiral. Esta espiral recibe el nombre de espiral logarítmica, puesto que tiene la propiedad de que en movimiento crece de un modo concreto. Como una monita. Sí. Se observa, por ejemplo, en el Nautilus Pompilius. Y en muchas cosas más se observa este tipo de forma. Es precioso. Es realmente bonito. Hubo un matemático famoso, Bernoulli, que escribió un libro sobre esta espiral tan hermosa. Resulta que este tipo de espirales, no todas, pero las espirales logarítmicas sí, están relacionadas con la proporción áurea, en el sentido de que si tomamos un rectángulo, cualquier rectángulo, bueno, perdona, no cualquier rectángulo, uno cuya longitud con respecto a la anchura sea la proporción áurea, y si cortamos un cuadrado, obtenemos un rectángulo más pequeño que también incluye la proporción áurea. Si volvemos a cortar otro cuadrado, otro más pequeño, sigue siendo un rectángulo áureo. Si conectamos los puntos de corte, obtenemos una espiral logarítmica. Ya lo veo, fantástico. Sabes, colecciono algunos fósiles y tengo una monita que es exactamente como tú estás diciendo. A medida que evolucionan, crecen, las líneas son hermosísimas. Bueno, parece que ocurre algo muy parecido con la música también. De hecho, al parecer, Pitágoras, según cuenta la historia, estaba caminando por la calle y oyó un ruido en un taller, entró y bueno, y allí empezó lo que sería el principio de la armonía. Incluso en la actualidad, cuando hablo con músicos, a menudo les formulo la siguiente pregunta. Les digo, oye, ¿cómo puede ser que esto suene bien y en cambio esto otro suene tan horrible? Es decir, ¿por qué suenan bien las cosas? ¿Tiene algo que ver también con la proporción áurea?
Que algo suene bien o mal no está directamente relacionado con la proporción áurea. Es decir, lo que al parecer descubrió Pitágoras fue que, a partir de frecuencias con proporciones de números simples, como por ejemplo del 2 al 3 y del 1 al 4, obteníamos sonidos consonantes, que nos sonaban bien. Mientras que las frecuencias que no estaban en proporciones de números simples nos sonaban disonantes. Sin embargo, se ha sugerido que algunos compositores utilizaron la proporción áurea en su música. Por ejemplo, se ha dicho que Bartók compuso sus obras de tal modo que si contamos los compases desde, pongamos, el inicio de la pieza y un momento en el que se produce un cambio, y luego hasta el final, el número de compases responde a la proporción áurea. Creo que los indicios sobre Bartók no son muy convincentes. Me parecen más convincentes las pruebas sobre Debussy. Sí, por lo visto Debussy sí lo hizo. Debussy conocía a un grupo de pintores llamados Les Navires, y ellos conocían la sección áurea y hablaban a menudo del tema. Así que él posiblemente habló de ello. Y también escribió una vez una carta a su editor y le dijo: en la obra que te he mandado falta un compás, pero es muy importante para el número de oro, así que tal vez lo utilizara en su música. La pieza que acaban de escuchar ha sido compuesta basándose en la proporción áurea. Orden, equilibrio, naturalidad. Así define Daniel Figels la sensación que produce escuchar una composición creada según esta proporción. La pieza que he titulado Entropía se divide en dos partes, una que le he titulado Orden y otra Desorden. Y en la de Orden, para encontrar esta idea, he querido utilizar la proporción áurea para situar el clímax de la parte. Este clímax se produce a partir de una crescendo de intensidad y de rítmica, como se puede observar. El clímax siempre es la parte más intensa, más consciente de la obra, y por eso los compositores acostumbran a saber exactamente dónde la ponen. Se podía poner en la mitad, se podía poner en un tercio. En este caso yo lo he puesto en la proporción áurea, porque creo que da a la sensación total, al haber terminado la obra, una sensación de naturalidad. Eso ya los compositores desde antiguo lo utilizaban para situar el punto culminante intuitivamente, ya no lo hacían conscientemente. No solo el clímax está situado en un momento determinado. Cada elemento importante de la pieza está en proporción áurea respecto al resto de elementos. Y del mismo modo en que se crea un fractal, se va construyendo la pieza. Todos estos elementos contribuyen a crear una sensación de naturalidad. ¿Pero por qué? El por qué no es consciente, o sea, ¿por qué no nos podemos hacer nosotros la pregunta? Porque no es racional. Entonces, como es una cosa visceral, sentimental, no tiene respuesta. En la pieza titulada Desorden, las notas se ordenan de forma subjetiva, no siguen las leyes de la proporción áurea.